Hola, buenos días a todos. Espero que sí me pueden escuchar bien. Me presento, soy el doctor José Camarena, eh, residente del segundo año del Centro de Alergias e Inmunología Clínica. Agradezco a mi profesor asesor, la doctora en medicina, Sandra Nora González Díaz, por la asesoría en la realización de esta sesión académica del día de hoy, la cual tiene como título El eje de la psiconeuroinmunoendocrinología y las enfermedades alérgicas. Iniciamos. Vamos a empezar con un poco de historia. En 1936, Hans Selye introdujo el concepto de síndrome de adaptación general, eh, relacionando el estrés con respuestas fisiológicas y diversas patologías. En 1975, Adair y Cohen demostraron la conexión entre el sistema inmune y el sistema nervioso, marcando el inicio formal a este estudio del eje de la psiconeuroinmunoendocrinología. Y en los años 80 se identifican receptores inmunes sensibles a neurotransmisores, y se empezaba a asociar estos dos elementos. Y de la década del 2000 al 2010 se identificaron unidades neuroinmunes en piel e intestino, mostrando un papel crucial en las respuestas inflamatorias que vamos a ir platicando más adelante. Y del 2010 para acá se consolida este eje como una herramienta clínica con aplicaciones en enfermedades crónicas, hablando de las alergias como asma, dermatitis atópica y patologías autoinmunes. Y bueno, pues, ¿qué es el eje psiconeuroinmunoendocrinológico? Este eje tiene en general un enfoque integral que combina la neurociencia, inmunología y endocrinología para entender mejor las patologías en general. Estas interacciones son fundamentales para mantener la homeostasis y responder al estrés. Y existen pues factores psicológicos como el estrés crónico que pueden alterar estas conexiones, exacerbando enfermedades inflamatorias. Y ahora esto finalmente, ¿para qué nos sirve? Pues porque tiene una aplicación clínica relevante en las enfermedades alérgicas, por ejemplo, donde el estrés tiene un impacto significativo. Ya vamos a ir platicando mediante qué mecanismos. Y hablando específicamente de este eje en la alergología, las interacciones de este eje contribuyen a la inflamación crónica en las patologías como asma, dermatitis atópica. El estrés psicológico puede desencadenar exacerbaciones de enfermedades alérgicas también. Y comprender todos estos mecanismos pues, nos va a permitir personalizar el tratamiento al paciente y poderle ofrecer una mayor cantidad de herramientas para controlar sus síntomas. Y se ha descubierto también que terapias integrativas como mindfulness y cognitiva han demostrado eficacia en el manejo de estas patologías. Igual continuamos con esta importancia del eje en la alergología. Recordemos que el eje hipotálamo hipofisario adrenal es clave en la modulación del estrés y tiene un gran impacto en la inflamación. Neurotransmisores, y citocinas, hormonas, son mediadores principales en estas interacciones, y las alteraciones en este eje pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, incluidas las alérgicas, como ya hemos comentado, y en la clínica pues nos ayuda a abordar también todos estos factores psicosociales que pueden estar detrás de una patología alérgica. La asociación de los sistemas implicados en este eje, pues bueno, como ya vemos, el mismo nombre tiene varios sistemas incluidos que tienen que ver cada uno de estos a grosso modo. Pues por ejemplo, el sistema nervioso central regula funciones inmunes a través del eje hipófisis, pituitaria, hipotálamo, adrenal y el sistema nervioso autónomo. Ahorita ya vamos a ver eso. El sistema inmune responde a mediadores como cortisol y catecolaminas, ajustando la inflamación. El sistema endocrino coordina hormonas que modulan respuesta inmune y la adaptación al estrés. La comunicación entre sistemas ocurre mediante neurotransmisores como serotonina, dopamina, citocinas como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son las citocinas proinflamatorias por excelencia, y hormonas como cortisol y adrenalina. Estas interacciones son claves para mantener la homeostasis, pero su disrupción puede exacerbar enfermedades alérgicas y autoinmunes. El papel de la inflamación crónica en este eje.
La inflamación crónica altera el equilibrio del eje hipotálamo pituitario adrenal, provocando disregulación o desregulación inmunitaria. En enfermedades alérgicas, esta inflamación amplifica síntomas como prurito, rinorrea y broncoconstricción. Más adelante vamos a ver cómo es que causa esto. Y las intervenciones dirigidas a reducir la inflamación, como las terapias antiinflamatorias y manejo del estrés, son fundamentales en este tratamiento. El estrés crónico perpetúa la liberación de citocinas proinflamatorias exacerbando la disfunción, como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y otras prostaglandinas. Estas impactan funciones neuronales y endocrinas. ¿Y cómo afecta? Vamos a hablar ahora patología por patología. Vamos a iniciar por la rinitis alérgica. ¿Cómo afecta el estrés la rinitis alérgica? Poniendo en claro un ejemplo de este eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Existen cuatro alteraciones principales que pueden explicar cómo es que exacerba los síntomas. El estrés incrementa la actividad del linfocito TH2 que aumenta, como ya recordamos, las interleucinas 4 y 13 que perpetúan la inflamación alérgica, que son parte de esta inflamación TH2. Existe también una hiperrespuesta neural por la liberación de neuropéptidos inflamatorios como sustancia P, sensibilizando las fibras C y aumentando la reactividad a los alérgenos. El reflejo axónico, también intensificado por el estrés, promueve la liberación de neurotransmisores como el péptido intestinal vasoactivo, lo que genera vasodilatación, activación glandular y secreción nasal excesiva. Y el cortisol liberado por este eje hipotálamo pituitario adrenal intenta regular la inflamación, pero en situaciones de estrés crónico disminuye su eficacia. Entonces, por todas estas razones, es que la rinitis alérgica en un paciente que sufre de estrés crónico se llega a alterar todo su control de síntomas. Y bueno, aquí podemos ver en este esquema, como lo que habíamos comentado previamente, los neuropéptidos como la sustancia P, la neuroquinina, entre otros, además de todas los factores externos que van a estar dañando el epitelio nasal, junto con todas este resto de otras situaciones proinflamatorias, finalmente van a causar que exista una inflamación crónica y una desregulación inmune y también de los síntomas del paciente. Entonces, como podemos observar, pues son diferentes factores los que finalmente van a atacar al paciente. Y en este caso también las neurotrofinas, como el factor de crecimiento nervioso y el factor neurotrófico derivado del cerebro, juegan también un papel importante, que son proteínas que estimulan la proliferación neuronal, pero también tienen efectos inmunomoduladores. Previamente solamente se pensaba que era un efecto, pues sí, neuronal, pero finalmente también tiene que ver en el área de la inmunología. Estos péptidos aumentan en respuesta al estrés, promoviendo la activación de eosinófilos y mastocitos, inhibiendo su apoptosis. O sea, estos péptidos pueden perpetuar la respuesta alérgica por parte del paciente y se desencadenan ante el estrés. ¿Qué consecuencias tiene el estrés en la rinitis alérgica? Pues los pacientes con rinitis alérgica tienen mayor riesgo de trastornos psicológicos como ansiedad y depresión. La carga de la enfermedad también afecta significativamente la calidad de vida, incluyendo el sueño y las actividades diarias. En este caso, pues se recomiendan varias situaciones en esta enfermedad, como en los tratamientos integrativos que combinan la farmacoterapia con abordajes psicológicos, la terapia cognitivo-conductual dentro de estos, que ayuda a reducir el impacto del estrés en pacientes. Investigaciones actuales también se exploran la modulación de citocinas y regulación neuronal como terapias emergentes, como por ejemplo abordar estas citocinas estos péptidos que se comentaron previamente como parte fundamental de la enfermedad, educar al paciente sobre el eje psiconeuroinmunoendocrinológico y su importancia en el control de la enfermedad alérgica, que esto va finalmente a mejorar la adherencia al tratamiento. O sea, platicarle al paciente que tiene que tratar sobrellevar el resto de las enfermedades que pudiera haber de trasfondo para que se pueda adherir mejor al tratamiento y tener mejores resultados. Dentro de este estudio que también se revisó, en donde se encuentra una asociación entre la rinitis alérgica y la depresión.
Se encontró que los pacientes con rinitis alérgica tienen un riesgo 1,82 veces mayor de desarrollar síntomas depresivos que la población general. También que la prevalencia de depresión en pacientes con rinitis alérgica oscila entre el 20 y el 40%, que es un porcentaje bastante significativo. Perdón. Y la severidad y duración de la rinitis alérgica influyen directamente en el desarrollo de depresión, siendo los síntomas más relevantes la congestión nasal y los trastornos del sueño. El tratamiento insuficiente de la depresión en rinitis alérgica agrava los síntomas y aumenta los costos asociados al manejo clínico. Entonces, pues bueno, de esto lo que llama la atención es el porcentaje tan elevado y también que los síntomas más relevantes que se encuentran en un paciente son la congestión nasal, que esto secundario pues va a causar los trastornos del sueño en los pacientes. Entonces es importante principalmente, bueno, tomar en cuenta todos los síntomas, pero este síntoma pues llama la atención que afecta la calidad de vida directamente. El asma, y ahora vamos a platicar sobre el asma. El asma y su relación con este eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias con importante influencia de factores psicológicos y endocrinológicos. El estrés y la ansiedad están asociados con exacerbaciones asmáticas y el menor control de los síntomas. Este eje regula las respuestas alérgicas a través del eje hipotálamo pituitario adrenal y la activación del sistema nervioso autónomo. Los factores endocrinos como la obesidad agravan la inflamación y la disfunción respiratoria. Vamos a empezar a platicar sobre cada uno de estos puntos de relación. Como ya habíamos platicado inicialmente, el estrés crónico activa el eje hipotálamo pituitario adrenal y aumenta la liberación de cortisol. Inicialmente, pues el cortisol puede ser protector y puede ser antiinflamatorio, pero es disfuncional a largo plazo. Además de que existe también la secreción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que incrementan la inflamación de las vías respiratorias. Y también existe una activación del sistema nervioso simpático que va a exacerbar la hiperactividad bronquial. Entonces es todo un cóctel de malas, de situaciones que van a hacer, que van a culminar en el broncoespasmo. Y finalmente, pues los pacientes con estrés tienen un riesgo mayor de hospitalización por enfermedades, por exacerbaciones asmáticas. Y bueno, a esto nos lleva la pregunta, ¿cómo puede el estrés desencadenar una crisis asmática? Si hemos escuchado que, o hemos visto que pacientes que están en un estrés importante, ya sea agudo, crónico, o que tienen alguna situación especial, de repente desencadenaron su crisis asmática. Pero ¿qué sucede fisiopatológicamente con esto? Pues bueno, como ya hemos platicado, ante el estrés se libera cortisol. La exposición prolongada a este desensibiliza sus receptores en las células inmunes. Si tenemos mucho cortisol, pues finalmente ya las células ya no le van a hacer caso, retirando su efecto antiinflamatorio. El estrés incrementa la producción de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, e interleucina 1 beta, que ya hemos dicho que eran citocinas proinflamatorias, que agravan la inflamación de las vías respiratorias, además de dañar la barrera epitelial bronquial. Y además el estrés crónico favorece una respuesta TH2, aumenta la producción de IgE y activación de mastocitos. También, y finalmente, o sea, esto es como algo que ya probablemente conocíamos, que ya hemos escuchado en todos los aspectos de medicina, pero además también se agrava que el estrés puede causar hiperventilación, que disminuye los receptores de CO2 en sangre, causando una alcalosis respiratoria, lo que exacerba todavía más la sensación de disnea. Y esta sensación de disnea pues va a producir todavía más hiperventilación, que va a causar también que entre aire frío a los bronquios, que ya recordemos que entre irritantes como los cambios rápidos de temperatura pueden causar todavía más broncoconstricción. Entonces es todavía un círculo vicioso que va a ocasionar que la hiperrespuesta bronquial se vaya prolongando hasta ya tener una crisis importante. La relación entre asma y depresión, también que es un ejemplo sobre este eje, está presente en el 20-30% con asma, la depresión en pacientes con asma, entonces también es un porcentaje importante. Y pacientes asmáticos con depresión tienen menor adherencia al tratamiento y mayor carga de la enfermedad.
El abordaje de la salud mental mejora significativamente los resultados clínicos en estos pacientes y pues bueno, también la depresión comparte mediadores comunes con las citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Ahora sobre el asma y la obesidad como comorbilidad endocrina dentro y su asociación con este eje. Recordemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo y la severidad del asma. ¿Por qué? Pues porque los adipocitos liberan mediadores inflamatorios como la leptina en este caso y además la interleucina 6 que agravan la inflamación sistémica y pulmonar. Estos mediadores promueven la transformación de los macrófagos tipo M2, que son los antiinflamatorios, a M1, que son proinflamatorios, cambiando las células de TH2 hacia una respuesta TH1 y TH17. Y la obesidad altera el patrón respiratorio y reduce la capacidad pulmonar, exacerbando también los síntomas asmáticos. Entonces, pues bueno, aquí tiene que ver bastante, sí. ¿Por qué? Porque pues tenemos factores endocrinológicos participando en toda la respuesta bronquial y la inflamación crónica que tenemos. También en este artículo, hablando sobre la obesidad, se encontró su asociación con la microbiota y el asma. En este artículo se tuvo como objetivo analizar la relación entre la obesidad y asma con un enfoque en la microbiota intestinal y respiratoria y la patogénesis del asma relacionada con la obesidad. ¿Qué resultados se encontraron principalmente? Pues que la obesidad induce una inflamación sistémica mediada por interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, agravando así la inflamación de las vías respiratorias, que también existe la disminución de ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, ya los recordemos en general para la salud de todo individuo, y el aumento de la permeabilidad intestinal presentes en la obesidad. Estos exacerban respuestas inflamatorias. Alteraciones en en la diversidad microbiana empeoran también el control del asma y favorecen la inflamación neutrofílica. Y las dietas ricas en fibra y probióticos muestran potencial para mejorar la inflamación y función pulmonar. Finalmente se llegó a la conclusión también de que se puede favorecer o controlar un poco el asma con con una dieta rica en fibra y probióticos. Y pues bueno, esto lleva a ¿por qué nos sirve conocer todos estos factores, toda la fisiopatología? Cómo toda este eje psiconeuroinmuno puede alterar el asma. ¿De qué nos sirve conocerlo? Pues finalmente para conocer estrategias terapéuticas basadas en este eje, en este conocimiento para las diversas enfermedades, en este caso el asma. En este artículo también muy interesante, donde se revisó el yoga y mindfulness para adolescentes con asma y la mejoría que pudieran llevar, pudieran tener. Los objetivos fueron examinar la eficacia de las intervenciones basadas en yoga y mindfulness para niños y adolescentes con asma, analizar los efectos fisiológicos como la función pulmonar y psicológicos como estrés y calidad de vida de estas prácticas en esta población. Este artículo estuvo bastante interesante porque no solamente evaluaron los factores psicológicos, sino ya se fueron directamente a evaluaciones más cuantitativas como fue la función pulmonar. Hablando primero del yoga, tuvieron mejorías significativas en la función pulmonar, hablando del FEV1 y la capacidad vital forzada, la FVC, y la reducción de la ansiedad. También hubo disminución del uso de medicamentos y reducción de días escolares perdidos. O sea, sí tuvo realmente un efecto importante. Y los beneficios del mindfulness fue se mejoró la calidad de vida y control del asma. Pero esta evidencia fue un poco más limitada, pero apoya el uso del mindfulness como complemento en el manejo del asma. Como conclusión, estas dos terapias son enfoques no invasivos y de bajo costo que pueden mejorar tanto la salud física como psicológica de niños y adolescentes con asma. Entonces, pues bueno, es algo que es relevante para para nuestro conocimiento como alergólogos. Eh, bueno, y ahora vamos a platicar sobre la dermatitis atópica, la relación con el eje e iniciando con ejemplos con la depresión y ansiedad. Pues bueno, recordemos principalmente que la depresión se encuentra o se ha encontrado en diversos artículos y en diversos lados que se han estudiado una alta prevalencia en los pacientes con dermatitis atópica, teniendo el 20% en estos pacientes, versus el 14,8% de la población sana.
pensamientos suicidas en el 12,2% de adultos con dermatitis atópica versus el 6,4% de la población sana, y ansiedad en el 29% de pacientes adultos con DEA severa y 16% en la población sana. ¿Qué factores contribuyen para esto? Pues el prurito crónico, la alteración del sueño, el aislamiento social y la neuroinflamación también que se está estudiando tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Aquí llama bastante la atención que en algo pues tan delicado como son los pensamientos suicidas, incrementa casi al doble en los pacientes adultos con dermatitis atópica. Recordemos, todos hemos tenido pacientes con dermatitis atópica severa que afortunadamente en algún momento se les puede ofrecer ya tratamientos nuevos como el biológico, pero imagínense todos estos pacientes, que incluso es la gran mayoría también de la población mexicana que no tiene acceso a estos tratamientos biológicos, que tienen dermatitis atópica severa, pues vivir con ese prurito todos los días, no pudiendo dormir, no pudiendo ir a la escuela, a los adolescentes que no, que les cambian la vida completamente porque no se puede controlar su enfermedad, pues obviamente van a tener un impacto muy fuerte en su calidad de vida, pues pensando incluso que ya no es calidad. En la depresión y ansiedad de la dermatitis atópica, ya vamos a continuar con este tema, existe también una mayor prevalencia de depresión en los pacientes, en los padres de niños con dermatitis atópica. No solamente se queda en los pacientes, también los padres sufren estas alteraciones. Y el tratamiento tópico, ¿a qué lleva esto? Que tratamiento tópico, sistémicos y biológicos mejoran los síntomas depresivos. Esto sugiere que la enfermedad de la dermatitis atópica, que la severidad de la dermatitis atópica está directamente relacionada con la depresión y es modificable con un mejor tratamiento de la dermatitis atópica. La ansiedad y depresión deben considerarse entonces directamente en el manejo de la dermatitis atópica, ya que son secundarios a la enfermedad que padece el paciente. No nada más dejarlo como ahí, se le va a quitar, no, también abordarlo, obviamente nosotros no, pero enviarlo al respectivo especialista en la salud mental que le toque. También existe dentro de todo este eje, recordemos que no solamente es lo psiconeuro, sino también vemos una parte de endocrino, en este caso, dentro del eje, el impacto cardiometabólico de la dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque pues he encontrado que la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia son comunes en los pacientes con dermatitis atópica, además de que la dermatitis atópica severa se asocia con mayores tasas de insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica. Pues, ¿por qué es esto? Pues no es nada más ni consecuencia de que un paciente que tiene dermatitis atópica en mal control tiene un estilo de vida sedentario, porque son pacientes que ni se quieren mover, porque el hecho de pararse les va a ocasionar prurito, porque el hecho de moverse, de sudar, les va a generar una picazón incontrolable. Son pacientes que viven confinados, lo cual va a causar también que aumente su consumo de sustancias como tabaco y alcohol. Y obviamente también van a tener trastornos del sueño, por lo cual ya habíamos visto también, como comentó muy bien la doctora Epps en su clase, pues la relevancia del sueño dentro del control de todas las enfermedades cardiometabólicas. Entonces, pues no es más que esto una consecuencia de toda la alteración que va a tener nuestro paciente, hablando principalmente de los síntomas de la dermatitis atópica. Continuamos con la depresión y ansiedad en la dermatitis atópica de acuerdo a este artículo que tuvo como objetivo, como habíamos comentado en asma, pues de qué nos sirve conocer todo esto, pues elaborar, estudiar nuevas terapias que pudieran favorecer el control de estas enfermedades en los pacientes. En este artículo se tuvo como objetivo explorar el uso de terapias integradoras mente-cuerpo en el manejo de la dermatitis atópica, destacando la importancia del abordaje psicodermatológico. ¿Qué intervenciones se analizaron? Estuvo muy bueno este artículo también. Primero, meditación y mindfulness, donde se encontró que disminuye la intensidad del prurito y mejora la calidad del sueño. Se estudió también hipnoterapia, que esto ayudó a romper el ciclo de comezón rascado y reducir la severidad de los síntomas. También se estudió el biofeedback, que promueve el control del estrés y la regulación emocional. El biofeedback, aquí como está la imagen, no es más que estar monitorizando todos los signos vitales del paciente, estar enseñando a controlar su respiración, estar a controlar sus pensamientos. Y esto finalmente vamos a poder evidenciar en una pantalla cómo regula
la frecuencia cardíaca, cómo se regula también la presión arterial. Eso es el biofeedback. Entonces ya hay lugares donde se hacen esto con más frecuencia. En la terapia cognitivo-conductual, que mejora la adherencia al tratamiento y reduce el impacto emocional de la dermatitis atópica. Y la educación terapéutica al paciente también se encontró que empodera a los pacientes para manejar los desencadenantes y optimizar el tratamiento. O sea, siempre tener esta continua plática con el paciente para que él sepa qué es lo que tiene y cómo reaccionar al momento de que se presenta alguna situación. Ahora vamos a hablar sobre la interacción neuroinmune en la alergia alimentaria. Como recordamos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico están estrechamente involucrados en las manifestaciones clínicas y el comportamiento frente a alérgenos alimentarios, como por ejemplo el rechazo condicionado al sabor y los entornos asociados con alérgenos en un paciente alérgico. Es un mecanismo adaptativo para evitar exposiciones peligrosas. Pues bueno, los niños cuando les vamos a dar algo que son alérgicos y que dicen pica, pica, pues ese es un ejemplo, ¿no? Cómo está interrelacionado estos sistemas. Y el sistema nervioso entérico está compuesto por neuronas sensoriales, interneuronas y neuronas motoras. Pues bueno, esto que nos causa en la activación inmunitaria por patógenos y alérgenos están presentes en el microambiente entérico que activan las células inmunitarias como los mastocitos y provocan la liberación de mediadores proinflamatorios. Va a existir una coordinación de respuestas a través del centro del vómito que está en la médula y la zona desencadenante de quimiorreceptores que está en el cuarto ventrículo. Vamos a tener también una motilidad intestinal alterada mediante alteraciones en neurotransmisores colinérgicos que afectan la motilidad intestinal, por ejemplo, la anafilaxia intestinal. Los neurotransmisores más implicados en este caso, vamos a tener la histamina, la acetilcolina, sustancia P, dopamina y serotonina. Y un ejemplo de cómo podemos o cómo favoreció este conocimiento en la medicina fue el descubrimiento pues sí, la invención del ondansetron, que es un antagonista de los receptores de dopamina 5-HT3 y es uno de los actuales antieméticos más poderosos que tenemos en el mundo. Y los receptores de IgE funcionales en neuronas mientéricas, estas neuronas expresan los receptores de alta afinidad IgE, lo que permite ser activadas directamente por los complejos IgE antígeno. Y esto explica cómo existen la diarrea aguda y las reacciones alérgicas o la diarrea alérgica. Si se fijan, pues bueno, esto lo puse para que tengamos un ejemplo de cómo existe esta interacción neuroinmune entre el eje del intestino y el eje neuroinmunoendocrino. Y bueno, también se mencionan muchos en esta fisiopatología los mastocitos mucosos intestinales que tienen una actividad importante. Son esenciales en la patogénesis de las alergias alimentarias, ya que liberan mediadores inflamatorios en respuesta a estímulos antigénicos y no antigénicos, causando respuestas inmunológicas amplificadas. El sistema nervioso entérico se conoce como el segundo cerebro, que tiene una alta cantidad de neuronas reguladoras que regulan pues, las funciones gastrointestinales. Y las neuronas sensoriales primarias detectan las alteraciones en el ambiente intestinal y transmiten señales al sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. O sea, es una red de conexiones tan compleja como el mismo cerebro. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a tener investigaciones como en esta, donde se encontró otro mediador importante, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que actúa en la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmune, exacerbando respuestas inflamatorias y modificando la homeostasis gastrointestinal. Aquí podemos observar, por ejemplo, los que están en color verde, son los mastocitos de la mucosa intestinal que están como infiltrados ahí. Y tenemos en rojo todas las vías que se generan mediante el péptido relacionado con el gen de calcitonina, generando una intercomunicación entre todo esto. Entonces podemos observar un ejemplo muy claro en esta imagen que tenemos bueno, a mi izquierda, a su derecha. Sí, también. Donde podemos observar toda esta interrelación que tenemos en este eje pues, tan complejo neuronal intestinal. Y esto evidencia o refuerza la hipótesis
de que las interacciones entre los mastocitos mucosos y las fibras nerviosas colinérgicas juegan un papel clave en la amplificación de las respuestas inflamatorias alimentarias. Entonces aquí podemos tener un ejemplo muy claro y ya con evidencia científica sobre la relación de este eje, hablando del sistema neuronal y entérico, y pues inmune obviamente, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar con la urticaria crónica y el eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Pues bueno, como recordemos, el estrés psicológico es un modulador crítico en la aparición y severidad de la urticaria crónica. Y el 31% de los pacientes con urticaria crónica tienen una comorbilidad psiquiátrica relacionada con estrés. De acuerdo a estudios generales, ahorita vamos a ver, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron en nuestro centro, y mastocitos como los elementos centrales, ya que son activados por neurotransmisores y neuropéptidos como la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo o también nuevamente mencionando el péptido relacionado con el gen de la calcitonina que se secretan en respuesta al estrés, producen la liberación de histamina y otros mediadores inflamatorios, culminando en una inflamación cutánea. Pues bueno, aquí podemos observar nuevamente los mastocitos han estado implicados prácticamente en la gran mayoría de todos los sistemas que hemos hablado. No solamente tienen receptores, quimiorreceptores, también tienen, incluso son sensibles a neurotransmisores. Vamos a hablar ahora, continuando con la urticaria, sobre la piel como el órgano diana y detector del estrés. La piel no solo actúa como una barrera física frente al, perdón, frente al entorno externo, sino también como un órgano altamente sensible que detecta y responde al estrés, integrando señales del sistema nervioso, inmunológico y endocrino. Este papel multifacético la convierte en un componente clave para el eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Y pues bueno, los mecanismos de detección que tiene la piel responden tanto a señales sistémicas a través de quimiosinas y neurotransmisores como locales, ya conocemos los estímulos mecánicos y químicos. Y también, hablando de crosstalk entre piel y cerebro, existe una retroalimentación entre la piel y el sistema nervioso central, donde la inflamación cutánea genera estrés psicológico, perpetuando un ciclo de exacerbación. Pues recordemos un ejemplo aquí también, pues, ya se entrecruza con la dermatitis atópica, como anteriormente la dermatitis atópica se denominaba neurodermatitis. ¿Por qué? Pues porque un factor estresante externo causaba que el paciente ya dentro de su barrera epitelial dañada previamente o ya con este componente genético empezara a rascarse, empezara a causar la inflamación y pues se decía que él solito se empezaba con esta inflamación crónica de la piel. Sin embargo, pues es algo, son factores, es multifactorial la enfermedad. Continuamos con urticaria crónica y este eje. Este es un estudio que se realizó en Craig. Este, hace en el 2018, perdón, que tiene como título Prevalencia de trastornos del estado de ánimo en pacientes con urticaria crónica. Como ya hemos visto en las diapositivas previas, se había mencionado que 20-30%. Ahora vamos a ver qué se encontró en nuestra población. Esta tesis tuvo como objetivo determinar la prevalencia de trastornos del estado de ánimo en pacientes adultos con urticaria crónica y la población fueron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de urticaria crónica por historia clínica. Se incluyeron 69 pacientes, en el cual 99% presentaron algún trastorno del estado de ánimo de acuerdo a los cuestionarios implicados. Solamente uno no presentó alteración en su estado de ánimo. De 30 a 99%, pues sí es bastante. Resultados de acuerdo a cada trastorno. La incidencia total de casos de trastorno de ansiedad se encontró en 95% de los pacientes, o sea, fue bastante. Y de trastorno depresivo fue en el 12%. El sexo más afectado fue el femenino, con un 72%. Y el grupo más afectado fueron adultos jóvenes entre 18 a 35 años, que tuvo como conclusión dentro una de las más importantes que se confirmó que la calidad de vida de la mayoría de los pacientes está afectada a pesar de llevar un tratamiento correcto para urticaria crónica, lo que nos orienta hacia la necesidad de un manejo multidisciplinar. Entonces llegamos a la misma conclusión. Ahora vamos a hablar sobre el boom de todo esto. Ya se estaba conociendo, ya se habían hecho estudios sobre todo el eje psiconeuroinmuno,
pero a partir de la pandemia de COVID-19 pues empezaron a existir muchísimo más estudios y no tanto nuevos estudios, sino se comprendió más cómo todo este eje está implicado en la salud, no solamente física, sino mental de los pacientes. Recordemos que el COVID-19 es causado por el virus, la enfermedad, por el virus SARS-CoV-2. Fue detectado por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China. La OMS declara esta pandemia en marzo del 2020, 3 meses después aproximadamente, y hasta octubre del 2024, de acuerdo a lo que revisé existe una página donde pues, ya tristemente están los conteos trimestrales de las muertes por COVID. Se reportaron más de 7 millones de muertes por esta enfermedad. Pues bueno, para recordar una mañana del 28 de febrero del 2020, hace 5 años ya, pasa muy rápido, se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en México. 2 semanas después se declara el cierre de escuelas y cuarentena en México. La salud mental tomó una gran relevancia en la población y pues todo cambió después de eso. ¿Por qué el virus COVID-19 o SARS-CoV-2 tuvo este impacto tan importante en la salud mental de toda la humanidad? Se ha descubierto que no solamente se quedan en síntomas respiratorios, se ha encontrado que tiene un potencial neuroinvasivo, que pueden causar síntomas como psiquiátricos como ansiedad, depresión, tomando relevancia de este potencial neuroinvasivo. ¿Cómo sucede? Este virus SARS-CoV-2 invade el sistema nervioso central mediante rutas hematógenas o rutas neuronales retrógradas por los nervios olfatorios, o sea, llega al sistema nervioso central directamente. Y esta neuroinvasión puede alterar los circuitos cerebrales y desencadenar síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Esto ayuda a entender las complicaciones a largo plazo de los pacientes recuperados, como el COVID prolongado o long COVID, que tienen como principales características la fatiga crónica y la disfunción cognitiva. Se encontró que la prevalencia de enfermedades psiquiátricas posterior al COVID tuvo un aumento principalmente en el estrés postraumático de 96%, ansiedad del 34% y depresión en el 28%. Este impacto mental no solamente es por la neuroinvasión viral, sino todo lo que rodeó a esta pandemia, como los factores psicosociales, todo lo que se engloba. En este caso, pues el aislamiento social, historial familiar de enfermedades psiquiátricas, el menor apoyo social y el uso de dosis altas de esteroides afectaron también, tuvieron bastante que ver en todas estas afecciones psiquiátricas de los pacientes que tuvieron. Y pues bueno, como que otros mecanismos, además del mecanismo que comentamos neuroinvasivo, ese fue directamente sobre el sistema nervioso central, pero también existen otros mecanismos que alteraron el eje psiconeuroinmuno en el COVID. El cortisol, como recordamos, regula negativamente las citocinas proinflamatorias. Y en el COVID-19, la retroalimentación negativa entre el eje hipotálamo pituitario adrenal y el sistema inmunológico puede fallar. Esto causa la tormenta de citocinas tan conocida y tan escuchada, que va a causar una producción incontrolada de las citocinas proinflamatorias que ya hemos estado hablando desde el inicio, como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. También tiene que ver mucho, se encontró la enzima convertidora de angiotensina 2, que esta cuando aumenta está mediante retroalimentación negativa disminuye la actividad de este eje hipotálamo pituitario adrenal. Sin embargo, en el SARS-CoV-2 se reduce la expresión de esta enzima convertidora de angiotensina en tejidos, incluidos el hipotálamo, y esto puede contribuir a una hiperactividad de este eje, exacerbando la inflamación. Entonces, como podemos observar, no solamente se quedan en los factores neuroinvasivos directos, sino en toda la una alteración endocrinológica que puede causar esto, teniendo consecuencias inmunológicas. Ahora vamos a hablar sobre el impacto directo del aislamiento también. O sea, hablamos ya de situaciones fisiopatológicas directamente. Ahora vamos a hablar sobre los impactos psicosociales que tuvimos de esto.
principalmente hablando del aislamiento, que hubo un incremento en la depresión, en el estrés, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, teniendo como grupos más vulnerables los adultos mayores, niños en situaciones de violencia doméstica, personas con problemas mentales previos y también los trabajadores de la salud. Recordemos nosotros, los que nos tocó estar en este episodio de pandemia, los que nos tocó entrar a áreas COVID, donde puedes realmente no ver nada, no tener realmente un contacto con el paciente, nada más darle movimiento a los ventiladores. Pues obviamente también nosotros nos aislábamos socialmente para no llevar el virus a casa o contagiar al resto de la familia. Pues también tuvo una consecuencia importante en el sector salud. Y bueno, en esto, ¿cómo se ha encontrado que la soledad agrava la depresión y aumenta la inflamación sistémica, existiendo un aumento de citocinas proinflamatorias y la disminución del factor neurotrófico derivado del cerebro, lo que afecta a la plasticidad cerebral y contribuye a la depresión? La soledad causa esto, ya hablando de términos más bioquímicos. También existe, pues bueno, ya sabemos, el síndrome post-COVID y síndrome post-vacuna COVID. Recordemos, ya lo habíamos platicado en las diapositivas previas, el síndrome long COVID. Son síntomas persistentes o nuevos que aparecen después de 3 meses de la infección inicial y que duran al menos 2 meses sin otra explicación médica. Sus principales características son fatiga, dificultad para respirar, mialgias, obnubilación mental, entre otros síntomas. Esto sucede a consecuencia de elevación de las citocinas proinflamatorias que afectan la homeostasis neuroinmune y perpetúan la inflamación sistémica. También existe desarrollo de autoanticuerpos dirigidos contra componentes del sistema nervioso o endocrinológico, que contribuyen a neuroinflamación y disfunción hormonal. También existe activación de la microglía, que va a causar en consecuencia inflamación del sistema nervioso central con la activación crónica de esta microglía y producción de mediadores proinflamatorios. Y también existe una alteración y un daño directo a la barrera hematoencefálica que permite el ingreso bueno, de una manera más fácil de citocinas y proteínas virales al cerebro, contribuyendo a la niebla mental y trastornos cognitivos. Entonces, pues, como vemos, para nada se queda esta enfermedad solamente en los síntomas respiratorios. Y con eso acabamos con el COVID-19. Ahora vamos a hablar sobre la investigación o los estudios que se han llevado a cabo en CRAC sobre el eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Vamos a revisar este artículo publicado en 2019, como una revisión de la literatura llevado a cabo por la doctora Sandra Nora González Díaz, el doctor Alfredo Arias Cruz, Bárbara Elizondo Villarreal y la doctora Olga Patricia Monge Ortega, donde tuvo como objetivos principales describir las interacciones entre la psique, las funciones neuronales, endocrinas e inmunitarias, explorar cómo estas interacciones contribuyen a la etiología de enfermedades inmunológicas, autoinmunes, reumáticas, neoplásicas y alérgicas. Y destacar también la importancia de los cambios en el estilo de vida y la educación en salud para mitigar los efectos negativos del estrés. Como resultados, dentro del impacto del estrés, pues bueno, se encontró que el estrés afecta tanto a las funciones protectoras como reguladoras del sistema inmunitario. Se encontró que también la respuesta al estrés incluye la liberación de cortisol y catecolaminas, lo que puede suprimir la inmunidad o favorecer las enfermedades alérgicas. Esto es importante. Y también existe factores o rol de factores epigenéticos, como factores ambientales y sociales influyen en la expresión génica mediante mecanismos como la metilación y acetilación, impactando a las enfermedades, principalmente en este caso enfocado en las alergias. Y la exposición limitada a microbiotas naturales puede contribuir a disfunción inmunitaria. Todo esto es lo que se puede modificar, recordemos la epigenética. También se mencionó el término de medicina holística dentro de este artículo, que es un término bastante interesante, donde se toma en cuenta la integración de aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales en el proceso de la salud-enfermedad. Se menciona también el término alostasis, que es el proceso activo de adaptación que utiliza mediadores como esteroides adrenales, catecolaminas, citocinas y neurotransmisores, que eso tiene como finalidad proteger al organismo y preparar a los sistemas para enfrentar el estrés interno y externo.
Y esto también tiene como consecuencia o se desglosa también el término de carga alostática, que es el resultado del desgaste acumulativo por respuestas inadecuadas o excesivas al estrés crónico. Digamos que es el precio que paga el organismo por adaptarse a adversidades constantes. Y se llevó a cabo esto con la finalidad de encontrar, pues, o sintetizar qué es lo que pudiera favorecer a los pacientes. Hablando de la educación para la salud, se encuentra, todas estas son conductas que podemos tomar en cuenta. En la educación para la salud, enseñar prácticas saludables y manejo emocional para prevenir enfermedades, fomentar la resiliencia al enfrentar adversidades y mejorar la calidad de vida, los cambios en estilo de vida, en este caso hablando del descanso adecuado, dieta rica en antioxidantes, en frutas, vegetales y principalmente ácidos grasos de omega 3. También se mencionan suplementos y nutricios donde se encontraron una mejoría o que podían controlar estos síntomas en los pacientes como la vitamina E, B1, B6, B12, C, minerales como zinc y hierro, nuevamente el ácido graso omega 3, y ejercicio se encontró que tiene beneficios psicológicos y físicos, efectos calmantes tras 20 a 30 minutos de actividad aeróbica, que es lo que se recomienda que se realice todos los días. Y también se mencionó cada uno de todas las terapias que se estudiaron, ¿no? Bastante buena esta revisión. El mindfulness, herramienta efectiva para el manejo del estrés crónico y promoción del equilibrio neuroinmune y neuroendocrino. También se menciona, esto sí es algo que no se ha mencionado en ningún otro artículo, como el yoga y el tai chi, hablando específicamente del tai chi, muestran resultados prometedores en la reducción del estrés, y la acupuntura también es otro factor, otra terapia que se toma en cuenta y que actúa modulando vías neuroendocrinas y neuroinmunológicas, lo que puede aliviar el estrés y mejorar el bienestar general. Aunque todas estas terapias tienen evidencia de efectividad, principalmente mindfulness, yoga y tai chi, tienen una atención especial debido a sus beneficios integrales y su aplicación en enfermedades relacionadas con el estrés crónico. Entonces también son, dentro de toda la literatura que se revisó en este artículo fue en donde sí se tocaron a profundidad estos temas. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre el eje pituitaria-tiroides y el eje psiconeuroinmunoendocrinológico. En este estudio, donde se hizo una revisión sistemática sobre este eje y su asociación con desórdenes de la ansiedad o ansiedad, se tuvo como objetivo analizar la relación entre este eje y los trastornos de ansiedad a través de estudios que evalúan comorbilidad, parámetros hormonales y correlaciones con la ansiedad. Los hallazgos principales fueron que existe una asociación significativa entre los trastornos de ansiedad y disfunción tiroidea, especialmente disfunción subclínica, y se demostró que el eje hipotálamo pituitaria tiroides podría estar alterado en pacientes con ansiedad con respuestas atenuadas a la hormona liberadora, a la hormona estimulante de tiroides y hormona liberadora de tirotropina, y una relación inversa entre niveles de ansiedad y la TSH. Recomendación clínica, pues evaluar continuamente a nuestros pacientes que llegan a tener alguna alteración de la función tiroidea, ya que se asocia directamente con ansiedad y otros trastornos psicológicos. Entonces, pues bueno, aquí un ejemplo más de este eje psiconeuroinmunoendocrinológico. Y hablando ahora sobre la resistencia a la insulina y este eje, dentro de este estudio, también es un metaanálisis donde se estudió la relación de la resistencia a la insulina y la depresión, donde se parte con una hipótesis metabólica. En este estudio, en esta hipótesis, se sugiere que la resistencia a la insulina podría ser un subtipo metabólico de la depresión asociada con alteraciones inmunometabólicas. Importante, ¿no? Y los hallazgos principales fueron la resistencia a la insulina, medido por el índice de Home, y la insulina sérica aumenta episodios agudos de depresión. No se detectaron cambios significativos en la resistencia a la insulina durante la remisión, indicando un biomarcador de estado en lugar de rasgo. Entonces, esto también es importante porque tiene como consecuencia que no se observan cambios en la resistencia a la insulina después del tratamiento con antidepresivos.
¿Qué relevancia clínica tiene? Pues que la evaluación de la resistencia a la insulina podría mejorar la precisión del diagnóstico y permitirnos tratar tratar al paciente con mayor precisión, no solamente dejarlo, separarlo como si fuera algo aparte de la enfermedad a la resistencia a la insulina. Entonces, también es otro ejemplo de este eje. Se menciona también la interacción multisistémica, donde la depresión y la resistencia a la insulina comparten vías inflamatorias, neuroendocrinas y metabólicas, donde se tiene nuevamente en cuenta el eje hipotálamo-hipófisis adrenal hiperactivo que aumenta el cortisol, afecta la regulación de la glucosa y finalmente pues afecta teniendo una inflamación crónica, porque la inflamación crónica pues va a generar estas citocinas proinflamatorias que tanto hemos hablado y generan resistencia a la insulina y alteran neurotransmisores claves. También tenemos un impacto cerebral, ya que esta resistencia afecta la función de la serotonina y dopamina, exacerbando los síntomas depresivos. Y también nos da como un parteaguas para poder abordar la inflamación, y mejorar la sensibilidad a la insulina, que puede tener un impacto directo en el tratamiento de la depresión. Entonces, pues bueno, como comentábamos, un ejemplo más de este eje, y cómo tenemos que abordar al paciente integralmente, no solamente, no separando las enfermedades. Y finalmente, pongo los artículos revisados, las carátulas con los abstracts y abajo también pongo la bibliografía junto con el DOI en caso de que alguien esté interesado en realizar una investigación más profunda. La verdad es que son artículos muy buenos. Em, los pongo aquí todos, si fueron bastantes. Y pues bueno, como conclusiones, el modelo del eje psiconeuroinmunoendocrinológico muestra cómo los factores psicológicos y emocionales influyen directamente en la homeostasis y la patogénesis de las enfermedades. El estrés crónico es un factor central en la disfunción del eje psiconeuroinmunoendocrinológico, contribuyendo a la exacerbación de enfermedades alérgicas como asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, además de trastornos psiquiátricos como ansiedad y depresión. Bueno, ya vimos aquí por qué, o también una explicación más científica de cómo se pueden alterar el paciente o puede tener un descontrol de sus enfermedades alérgicas al tener alterado también la psique o tener alguna otra situación, no solamente psicológica, sino también endocrinológica y toda la correlación que tienen. La activación de vías neuroinflamatorias mediada por citocinas proinflamatorias y neuropéptidos es un mecanismo clave que explica la relación entre enfermedades crónicas, estrés y alteraciones inmunológicas. Con esto se encuentra o se demuestra que las citocinas proinflamatorias no solamente van a actuar sobre el sistema inmune o sobre diversos otros sistemas que no tienen que ver con lo neurológico, no, también tienen receptores tienen receptores neuronales, así como también los neuropéptidos y los neurotransmisores también tienen sus receptores en las células inmunitarias. Entonces es una mezcla, es una combinación de todas estas sistemas. Y también, pues bueno, que las estrategias basadas en el manejo del estrés, como el mindfulness, yoga, ejercicio físico, terapia cognitivo-conductual, han demostrado beneficios en la regulación del eje psiconeuroinmunoendocrinológico, mejorando síntomas y calidad de vida en diversas patologías. Durante la pandemia de COVID-19, este eje cobró especial relevancia al relacionar los impactos del aislamiento social, la inflamación sistémica de los trastornos psicológicos, mostrando la necesidad de enfoques integrales en el manejo de la salud física y mental. Pues bueno, con esta conclusión termino. Este, eh, si tienen alguna duda o pregunta, quedo atento. Muchas gracias por su atención.